Soy Rafa y hoy continuaremos con la tercera parte de nuestro tutorial de la base de datos Oracle y el lenguaje PL/SQL. Y hablaremos de los tipos de datos. Hay varios tipos de datos en Oracle y comenzaremos por hablar de los números. Para los números se utiliza generalmente el tipo number, que nos permite almacenar datos numéricos con una precisión variable de entre 1 y 38 dígitos. Este number también se puede usar con una cantidad precisa de dígitos. Por ejemplo, puedes definir number entre corchetes 5 y entonces estarías definiendo unos números que tendrían un ancho máximo de 5. Cuando queremos representar números decimales, pues podríamos usar números con una precisión y una escala, como vemos acá en el segundo caso, number PS, P de precisión y S de escala. Estos números, pues máximo pueden tener un número 38, y bueno, la escala, pues lo máximo pues también podrá ser 38. Esto va a ser un número de 38 dígitos de largo, y S va a representar el número de decimales que puede tener ese número. Si no se indica, pues va a tener una precisión de 38 cuando se utiliza el number solo. También existe el tipo de dato float, que es un subtipo del tipo number, y este sí que tiene una precisión de 1 a 126 dígitos. Pero a diferencia del number, cuando se usa, el number solo puede guardar valores enteros. En cambio, el float sí que permite usar números de punto flotante. Bueno, en cuanto a los tipos de datos de carácter, el dato más comúnmente usado, el tipo de datos más comúnmente usado es el varchar 2. Existe el varchar, pero es probable que lo eliminen en un futuro, por lo cual es recomendable usar varchar 2. Y este tipo de dato admite cadenas de caracteres de longitud variable, es decir, que si lo definimos de un ancho de 100 o de 200, pero solo usa 10 caracteres, pues va a guardar, ocupar en la base de datos solo 10 caracteres. Si se conoce la longitud del tipo de dato, se podría usar el tipo de dato char. En este caso, el tipo de dato char, si se especifica un ancho, pues va a usar todo el espacio, se use o no. ¿Cuándo se debe usar uno y otro? Digamos que si conocemos, por ejemplo, algo como un número de teléfono que siempre va a tener un ancho más o menos fijo, es recomendable usar el tipo char, porque al estar definido el tamaño, que siempre es el mismo, pues va a ser más rápido, porque va a ser determinístico. En cambio, el varchar pues se usa cuando no se conoce exactamente cuántos caracteres va a usar, para de esta manera ahorrar espacio de disco en la base de datos. Cuando se quieren almacenar textos muy grandes, se puede utilizar el tipo de datos CLOB, que ese CLOB viene de las siglas en inglés Character Large Object. Y cuando queremos almacenar caracteres en formato Unicode, podemos usar los tipos nchar o nvarchar2 en caso de que sea longitud fija o variable respectivamente. Bien, con las fechas y horas pues tenemos el tipo de dato date, y también después está disponible el tipo de dato timestamp. El timestamp, a diferencia del date, lo que hace es que nos permite guardar fechas de mayor precisión, y podemos incluso guardar hasta los nanosegundos. También existe un timestamp with time zone, que lo que permite es guardarnos el mismo timestamp del que estamos hablando hace un ratillo, pero encima también almacena información de la zona horaria. Además de eso, existen dos tipos de datos, como el interval day to second y interval year to month, que nos permite guardar periodos de tiempo. El interval day to second permite guardar intervalos en días, horas, minutos y segundos. O sea, va a expresar el intervalo en cuántos días hay en ese intervalo, cuántas horas han pasado, cuántos minutos y cuántos segundos. En cambio, el interval year to month va a expresar el intervalo en función de los años y meses que representa ese intervalo de tiempo. Por ejemplo, bueno, en Oracle no existen los datos booleanos. Entonces, en este caso, pues lo que si tenemos que representar este tipo de datos, lo podemos emular, por ejemplo, con un tipo char, donde el 0 pues represente
el falso y el 1 verdadero. Los tipos binarios, para guardar imágenes o archivos, tenemos el tipo blob, que viene de las siglas en inglés Binary Large Object, o los tipos raw, que almacenan datos binarios, pero en este caso de longitud fija. El blob es para longitud variable. Bueno, como ven, la tipología es bastante simple en Oracle. Por ejemplo, no existe el tipo money, como existe en otros lenguajes, ni el decimal, por ejemplo. Pero nos permite guardar todos los datos que necesitamos, y además hay una conversión directa de los tipos ANSI, DB2 y SQLDS a la base de datos Oracle. Al momento de crear una tabla, si definimos una tabla con estos otros tipos de datos que están acá, automáticamente el motor de la base de datos nos va a convertir esos tipos de datos a los tipos de datos que usa Oracle nativamente, según lo que se muestra en esta tabla. O sea, character y char pues se va a convertir a char, character varying y char varying, que son los estándar ANSI, pues lo va a convertir en varchar 2. Estos también los va a convertir en char. Bueno, todos estos los va a convertir en char. Los numéricos y decimales los va a convertir en number. Integer, int y small int los va a convertir en números, number. Y float, doble precisión y real los va a convertir ya sea en float 126 o float 63. 63 es que, bueno, va a tener una precisión de 63 dígitos. Bueno, y si esto no nos alcanzara, pues Oracle permite crear tipos de datos personalizados usando la sentencia createType. Estos tipos de datos personalizados pueden tener atributos y métodos definidos por el usuario. Pueden ser implementados en PLSQL, que es el lenguaje nativo de Oracle, pero también en Java o lenguajes externos como C o C++. Este enfoque le va a permitir a los desarrolladores extender el modelo de datos existente y crear tipos de datos más específicos y adaptados a sus necesidades. Oracle Database proporciona servicios de infraestructura para el manejo de estos tipos de datos personalizados, incluyendo la gestión de la entrada y salida, el acceso heterogéneo del lado del cliente y las optimizaciones para la transferencia de datos entre la aplicación y la base de datos. Es decir, que podemos crear una serie de datos personalizados si lo necesitáramos, pero no van a ser unos datos, digamos, anexados y que no tienen ningún soporte, sino que está toda la plataforma diseñada para que estos datos agregados tengan las mismas ventajas o casi las mismas ventajas que los tipos de datos nativos, porque, digamos, hay un soporte específico para los datos agregados. Y bueno, con esto pues terminaremos por el día de hoy. Les habló Rafa. Si les gustó el contenido presentado, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar todas las notificaciones para que estén al tanto de futuros trabajos.